Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saludo con mucho gusto el día de hoy, viernes 23 de agosto del año 2013. Hoy en Informa TV estaremos viendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detecta anomalías en penales de Zacatecas. Asimismo, le informaré que en Paraguay Amnistía Internacional pide respeto a los derechos humanos. En otros asuntos veremos que Malala Yousafzai recibe Premio de la Paz Internacional. Y en otros asuntos veremos que la UNESCO condena asesinato de periodista en Somalia. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Antes de dar inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional, me permito informarle que hoy, 23 de agosto, según Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Ahora sí, iniciamos con nuestra información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ubicó en el estado de Puebla en el lugar número 11 de los estados donde se registran agresiones contra periodistas, con 11 reportes de estos casos, los cuales ocurrieron entre enero del año 2011 y julio del año 2013. De acuerdo con la Recomendación General número 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante, emitida por este organismo, en 2 años y medio se reportaron 207 agravios en contra de la comunidad periodística. Cabe destacar que el primer lugar lo ocupa el Distrito Federal con 40 casos, mientras que Veracruz y Chiapas reportaron 20 incidentes. La tercera posición es para el Estado de México y Oaxaca con 18 reportes de quejas cada uno, y Chihuahua registró 17 sucesos de estos. El quinto escaño lo obtuvo el estado de Guerrero con 14 percances. Hace tan solo unos días que la Organización Mundial de la Salud se encuentra evaluando los procesos de aprobación de vacunas y medicamentos que realiza la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en nuestro país. Lo anterior, esto con el objetivo de dar la certificación a México que le permitiría la comercialización de los fármacos en el mundo. Así lo dijo Miguel Arriola, titular de la COFEPRIS. Asimismo, señaló que es un proceso de auditoría donde se estudian los diversos criterios en cuanto a la revisión de los lotes, de la sustanciación de documentación fundamental para el expediente de vacunas. Además de esto, planteó que se busca que nuestro país pueda empatar con las mejores prácticas regulatorias de todo el mundo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos entregó al gobierno de Zacatecas 4 reportes con 357 irregularidades en el funcionamiento de 3 centros de reinserción social, 7 cárceles municipales o distritales, 11 separos de seguridad pública o juzgados, 25 agencias del Ministerio Público, 3 albergues para atención a víctimas de delitos y asistencia social en esa entidad. En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó que entre las 357 irregularidades se encuentran las inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad, deficiencias en la alimentación, falta de lugares de detención, carencia de defensores públicos, así como intervención de autoridades no especializadas en casos de adolescentes en conflicto con las leyes. En los reportes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que faltan manuales de procedimientos que estén relacionados con el ingreso, la estancia y el egreso de las personas privadas de la libertad en agencias del Ministerio Público. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México invitó a jóvenes y adolescentes mexiquenses a desarmarse de la violencia a través de palabras y actitudes.
El capacitador Benjamín Morales González expresó que por medio de pláticas y de orientación se busca lograr en las escuelas libres de violencia para que la población estudiantil convierta la energía negativa en positiva y se pueda abatir el acoso escolar. El instructor adscrito a la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México indicó que tanto en la escuela como en su casa las y los adolescentes deben dar ejemplo de respeto, tolerancia y actuar sin violencia. En ese sentido, de enero a julio señaló que se benefició en 269 eventos a 16.943 adolescentes y jóvenes de diversos municipios del Estado de México, con pláticas, conferencias que abordaron varias temáticas referente a los derechos humanos y educación, así como de los deberes de los jóvenes, sus derechos humanos y sus garantías. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, agrupación con 22 años de experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres, denunció que la noche del pasado domingo, personas desconocidas colocaron en sus oficinas cartulinas con mensajes de hostigamiento hacia su labor a favor de las mexicanas. En un comunicado, GIRE señaló que es una agrupación civil que siempre ha estado abierta a la pluralidad de ideas y al diálogo informado en torno a los temas que trabajan. Sin embargo, consideró que este tipo de actos resultan intimidatorios, en particular por haberse realizado en su sede. Esta organización, reconocida a nivel nacional e internacional por su labor en cuanto a la defensa del derecho a una maternidad libre y voluntaria, advirtió que este tipo de actos podría obstaculizar su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, denunció que las autoridades no han atendido su responsabilidad ante los ataques contra periodistas, además de que dijo los expedientes al respecto han aumentado desde el 1 de enero del año 2000 hasta este año. Además de esto, recordó y alertó que del año 2005 a julio de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado en 74 ocasiones medidas cautelares en este tema y que desde el año 2000 a la fecha se han registrado más de 50 homicidios de trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación en distintas entidades de nuestro país. Ante este panorama, la senadora urgió al Congreso de la Unión a tomar un papel activo y determinar acciones contundentes y efectivas con base en la legislación correspondiente y con participación de la sociedad civil. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió una recomendación en contra de la Secretaría de la Educación Pública del Estado, CEPE, debido a que la jefa del Departamento de Educación Preescolar de la dependencia, María Alejandra Luna Maldonado, violó los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica de una docente por responder inadecuadamente a los requerimientos del Ministerio Público durante una investigación. La recomendación 01-2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue emitida por actos y omisiones contrarios a la administración pública y por faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o misiones por parte de la servidora pública de la CEPE, María Alejandra Luna Maldonado. Entre los puntos recomendatorios, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Educación Pública del Estado que instruya un procedimiento de responsabilidad administrativa a esta maestra y que una vez sustanciado se sancione como en derecho corresponde. Defensoras y defensores de derechos humanos denunciaron que en los últimos 2 meses, al menos 5 organizaciones de ayuda a migrantes han sufrido agresiones, pese a contar con medidas precautorias, cautelares
o de protección emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo Federal de Derechos Humanos y periodistas. Esta información fue difundida en el marco de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual fue desarrollado hace unos días en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En virtud de esta situación, la Red Derechos Humanos Migrantes indicó que se suma a la preocupación de las defensoras y los defensores de derechos humanos de personas migrantes, esto ante el incremento de las agresiones en su contra y la falta de garantías para ejercer su labor humanitaria en nuestro país. Asimismo, esta red hace un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad y ofrecer una respuesta integral frente a esta situación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un acuerdo por el que se crea una oficina foránea en Michoacán, la cual prevé brindar atención inmediata y comunicación estrecha con la población en general y con las autoridades a fin de hacer investigaciones en esa materia. El documento publicado el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación indica que esa oficina tendrá personal, presupuesto, instalaciones, mobiliarios, equipos y vehículos, entre otros, necesarios para su funcionamiento. El ordenamiento, cabe destacar, instruye a la Oficialía Mayor para que, en coordinación con la primera Visitaduría General, inicie las gestiones para poder proporcionar los recursos necesarios para esta nueva oficina. Además, también de que haga las adecuaciones presupuestarias y programáticas que determine la unidad responsable involucrada derivadas de la adscripción de la oficina foránea antes referida. En este momento, hace una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante de derechos humanos, pero esta vez a nivel Iberoamérica. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Registro General de la Propiedad y el Ministerio Público de ese país suscribieron un convenio de colaboración con el fin de coordinar y propiciar la comunicación y cooperación entre las tres instituciones. El comisionado de la CICIG, Francisco Dal Anés Ruiz, señaló que la firma de este documento dará frutos a un plazo medio en cuanto a las investigaciones criminales. Agregó que solo la articulación de todas las instituciones del Estado y el compartir información de forma importante en las investigaciones permitirán que las autoridades logren tener éxito en el combate contra la delincuencia en ese país. Hace tan solo unos días que Amnistía Internacional Paraguay entregó miles de firmas a las nuevas autoridades del Paraguay exigiendo que los derechos humanos formen parte central en su política de trabajo. En el marco de la campaña denominada Vota por Vos, Vota por los Derechos Humanos, numerosas personas de distintos países se sumaron a la campaña de la organización, enfatizando que los nuevos gobernantes deben tener un mayor compromiso con los derechos humanos que sus antecesores. Amnistía Internacional exige que las nuevas autoridades prioricen y aborden eficazmente las áreas de trabajo referente al respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, independencia e imparcialidad de la administración de justicia en el marco de las demandas de tierras de grupos de campesinos y de comunidades indígenas. Continuando con República Dominicana, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, CDH, exigió la destitución inmediata de un coronel policial a quien se le acusa de agredir a un joven en el sector de Capotillo. Durante una visita que realizaron al Palacio de la Policía, el presidente de esa organización, Virgilio Almanzar, dijo que el coronel Elías Marte agredió físicamente a un joven en el momento en que se disponía a apresarlo.
indicó que en el incidente este oficial hirió con un arma blanca al joven, quien no fue identificado, y luego supuestamente lamió la sangre de este agredido. Por su parte, el jefe de la Policía Mayor, general Manuel Castro Castillo, dijo que este caso ya se encuentra en investigación. La relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA, Dina Shelton, inició el pasado miércoles una visita a Guatemala para verificar la situación de esas comunidades. Una portavoz de la oficina en Guatemala de esta Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo que la visita de Shelton se prolongará hasta este próximo 30 de agosto. Durante su estadía en el país centroamericano, la relatora se reunirá con dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas y autoridades gubernamentales a fin de poder recabar información sobre la situación de los pueblos originarios guatemaltecos. Al término de su gira, la relatora hará un informe que luego elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con una información oficial. Bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que regresando de esta pausa tenemos más información para usted. Se encuentra usted viendo y escuchando Informa TV, el noticiero Derecho Humanista, propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. En este momento iniciamos con nuestra información internacional. Bien, le informo que la adolescente Malala Yousafzai, conocida por su activismo a favor de que mujeres y niñas puedan acceder a la educación en Afganistán, recibió el Premio de la Paz Internacional Tipperary en Irlanda por la perseverancia en cuanto a su labor, incluso cuando en 2012 sufrió un intento de asesinato por parte de los talibanes. Por su parte, Martin Quinn, vocero de la convención Tipperary, resaltó que la joven de 16 años merece este reconocimiento por su valentía y determinación. Malala se sumó así a la lista de galardonados como el presidente sudafricano Nelson Mandela, la exmandataria de Pakistán asesinada en 2007, Benazir Bhutto, y el expresidente estadounidense Bill Clinton. La Guardia Civil de España ha detenido a 6 personas como presuntos autores de varios delitos de prostitución y corrupción de menores en Madrid, a los que captaban a través de las redes sociales ofreciéndoles dinero y regalos con la única finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos. Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil Española, la investigación se inició tras haber tenido conocimiento de que un menor internado en un centro psicosocial y ya próximo a cumplir la mayoría de edad, había sido prostituido desde los 12 años de edad. Cabe señalar que a través de los perfiles en las redes sociales, los investigadores identificaron a los adultos, así como a más de 20 menores, todos ellos varones de entre 12 y 16 años que estaban ejerciendo la prostitución. Continuando con otra información, la sudafricana Sumil Mambo Nukuka tomó posesión de su cargo como nueva directora ejecutiva de ONU Mujeres en sustitución de la chilena Michelle Bachelet. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presidió la ceremonia de posesión de este cargo. Cabe destacar que ONU Mujeres fue creada en el año 2010 para fomentar la igualdad de género y la inclusión de la población femenina en todos los sectores de la sociedad. Flavia Pansieri, alta comisionada adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visita desde ayer jueves la República Democrática del Congo en una misión que concluye este próximo 28 de agosto. Entre los destinos de la comisionada están Goma, en Kivu del Norte, una cárcel en Bunia y las localidades de Masisi y Mambasa. En estas dos últimas observará personalmente los esfuerzos y resultados
encaminados a luchar contra la violencia sexual. En esta visita, ella evaluará la situación de los derechos humanos en el Congo en el contexto de la labor realizada por la misión de la ONU en ese país africano. En otra información, le doy a conocer que la detención indefinida de 46 refugiados extranjeros por parte de las autoridades australianas es cruel, inhumana y degradante. Así lo sostuvo el día de ayer jueves un comité de derechos humanos de Naciones Unidas. Este comité señaló que el gobierno australiano debería liberar e indemnizar a estos refugiados que han permanecido en una situación de detención indefinida durante 2 años y medio. Las autoridades australianas también tienen la obligación de evitar que esa situación se repita en el futuro, así lo apuntaron estos expertos. Según las autoridades de Canberra, los refugiados suponían una amenaza a la seguridad nacional. Cabe destacar que uno de los detenidos es Kuwaiti, 42 son miembros de la etnia tamil de Sri Lanka y 3 pertenecen a la etnia rohingya de Myanmar. Por su parte, el Comité de Naciones Unidas, compuesto por 18 expertos independientes en derechos humanos, determinó que esta detención de los refugiados es arbitraria y vulnera el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La directora general de la UNESCO condenó enérgicamente el asesinato del periodista somalí Ahmed Sharif, perpetrado en Mogadischu el pasado 16 de agosto. Irina Bokova recordó que el africano Sharif se suma a una larga lista de profesionales de los medios de comunicación que han sido abatidos en Somalia. Bokova subrayó la importancia de encontrar y enjuiciar a los responsables de este crimen. Cabe recordar que Ahmed Sharif, de 39 años de edad, trabajaba para la cadena estatal Radio Mogadischu. Él fue baleado cerca de su casa en el norte de la capital por 2 hombres que huyeron sin ser identificados. Sharif es el 5º periodista asesinado en Somalia en lo que va de este año. En otra información, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha aprobado por primera vez una medicina para el tratamiento de la filariasis linfática, una enfermedad tropical que es desatendida. La medicina llamada dietilcarbamazina y conocida como DEC será prescrita a pacientes con filariasis linfática. Esta enfermedad está causada por un parásito que penetra en el sistema linfático de los humanos a través de la picadura de un mosquito. La dolencia, cabe destacarlo, afecta a más de 120 millones de personas en 73 países de Asia, África y el Pacífico y en partes del Caribe y Sudamérica. Unos 40 millones de enfermos están desfigurados o incapacitados por esta enfermedad. Por esta razón, esta medicina, la DEC, mata aparte de los parásitos presentes en la sangre y también previene este contagio. Cabe destacar en cuanto a esta medicina, una farmacéutica japonesa se ha comprometido a donar al Organismo Mundial de la Salud más de 2 millones de píldoras para este tratamiento. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas subrayó el día de ayer jueves la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria inmediata a las víctimas del presunto uso de armas químicas que fue utilizado ayer por la mañana en Damasco. Asimismo, destacó que el uso de estas armas por cualquiera de las partes en conflicto en Siria y bajo cualquier circunstancia supondría una violación de las leyes internacionales. Tras una sesión cerrada de consultas de emergencia del Consejo de Seguridad, la presidenta en turno de este organismo, la embajadora argentina María Cristina Perceval, lamentó el impacto de este conflicto sobre la población civil. El Consejo de Seguridad también remarcó la necesidad de investigar esas alegaciones. Continuando con este conflicto en Siria, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, consideró como perturbadoras las denuncias del presunto uso de armas químicas que hace unos instantes le hablé, el cual fue utilizado contra civiles, incluidos niños
esto allá en Damasco. Mediante un comunicado de prensa, UNICEF recordó que las niñas y los niños deben ser protegidos y aquellos que no lo hagan deben ser llevados ante la justicia. UNICEF señaló que estos actos horribles deberían ser un recordatorio para todas las partes y para aquellos que tienen influencia sobre ellas, de que el conflicto en Siria ya ha durado demasiado y de que las niñas y los niños han sufrido mucho. De esta forma terminamos con nuestras noticias internacionales. Es momento de que me acompañe a ver el breve resumen de las labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. El pasado 20 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ofreció una conferencia denominada Las relaciones humanas y las personas adultas mayores, participando así en un evento denominado Envejecimiento Activo, Saludable y Productivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. También le informo que el pasado 21 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración sobre perspectiva de género con la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Bien, esto es todo por hoy. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco su preferencia y el que usted esté día a día con nosotros. Hoy es viernes, deseo que tenga usted un excelente fin de semana y lo espero el día lunes con más información. Hasta entonces.